¿por qué tanto lío por este lugarcito de tierra tan ínfimo? Si nos ponemos a pensar, es un lugarcito muy pequeño, un lugarcito muy pequeño que les recuerdo, para verlo un poco en perspectiva, acá lo vamos a buscar, porque realmente es un lugar ínfimo, ¿no? Si ustedes se fijan, ahí ven en la imagen que dice Líbano, no sé, creo que la ven, no sé si la ven derecha ustedes, creo que la ven mal ahí. Arriba dice Turquía, ahí al revés ven Líbano, Israel dice Jordania. Es esta pequeña región de acá, muy chiquitita sobre la costa, donde se asentó alrededor del río Jordán. Acá vemos el río Jordán, ahí se ve mejor. Damasco, Israel, Jerusalén, ahí lo ven al revés, ¿no? Damasco, Jerusalén, Cisjordania, ¿ven? Toda esa franja, entre esos dos lagos grandes, el lago de abajo es el Mar Muerto y el lago pequeño de arriba es el lago de Genesaret, donde pescaban. Abajo dice Israel. Bueno, ven, toda esta franja era el territorio de Israel. Pero fíjense lo ínfimo que es respecto, vamos a enderezar un poco acá. Vamos a ponerlo ahí. Fíjense donde dice Líbano y Jordania, a ver si lo logran ver acá, sobre este lado, lo ínfimo que es frente a toda Europa, África. Es una nada ese territorio. Ahora, ¿por qué todo el mundo lo invadía ese territorio? ¿Por qué se transforma en la tierra prometida? O sea, como que hay preguntas de eso. Está bien, Dios decide dónde quiere poner a su pueblo, ¿no? Es Dios. Más allá de que no era una tierra tan fértil como Ur de Caldea, donde estaba Abraham, ¿por qué ese lugar, no? Un lugar rocoso, pero fíjense que es el único lugar donde hay un río de agua dulce en toda esa zona. Abajo está el río Nilo, habíamos visto el mapa cuando salieron de Egipto, ahí está el Nilo. Después, para encontrar un río de agua dulce tenés que irte hasta el Tigris y el Éufrates, tenés que irte al Golfo Pérsico. Al norte no tenés ningún río, no hay ningún río hacia el norte, hacia el norte tenés algún riacho ahora, pero es el Tigris y el Éufrates, que son los que nacen allá bien alejados sobre las montañas de Turquía, pero no hay, salvo al norte de Siria, donde está el nacimiento del Tigris y del Éufrates sobre las montañas, pero entre Siria y Egipto y el Sinaí no hay ningún río, ninguno. Entonces, para poder bajar de Siria a Egipto, con seguridad, y cuando digo con seguridad humanitaria, sí o sí había que pasar por el río Jordán para beber agua. Las caravanas de camellos, las personas o los caballos, lo que tuvieran, sí o sí. Era como un paso estratégico, lo que se llamó en su momento la medialuna de tierra fértil, esa medialuna que nacía en el río Jordán, llegaba hasta arriba, hasta el nacimiento del Éufrates y bajaba hacia toda la Mesopotamia. Todo el resto es desierto dentro de esa media luna, el gran desierto de Arabia. Entonces es un lugar estratégico que la nación que controlaba ese lugar, ¿qué controlaba? El comercio. ¿A qué podíamos decir que era semejante esa zona? A lo que es hoy el Canal de Panamá. Tenías grandes potencias en el norte, los caldeos, los asirios. Los caldeos son los de Nínive, los asirios son los de Siria, los que tienen su capital en Damasco. Luego tendremos finalmente los medos y los persas, que van a reinar sobre la meseta de Irán,
pero para que los medos y los persas pudieran comerciar con Egipto, la otra gran potencia, durante milenios, ¿cómo tenían que hacer? Pasar por la tierra de Israel. ¿Y qué hacía el dueño de esa tierra? Y te cobraba peaje, como hacen en el Canal de Panamá. El Canal de Panamá te cobra por metro de largo del barco, por metro de eslora, disculpen, Me hice un té, así charlamos un poco. Entonces era una tierra estratégica. Eso por un lado, la geopolítica. Por eso hay tantas invasiones, por eso todo el mundo quiere tomar el control de ese lugar, porque controlando ese lugar controlan el comercio, controlan el flujo de mercadería, controlan el flujo de cultura, controlan la conexión entre el norte y el sur. Y máxime para todos los países, los invasores eran todos países hacia el oriente, porque los del norte ya habían dominado el mar. Los griegos, los incipientes, el reino de Micenas, que es un reino, era el antecedente de Grecia, que estaba en Creta, el reino de Micenas, las distintas ciudades que habían surgido, estados ahí sobre Turquía, o los fenicios, todo eso dominaban el mar. Egipto no dominaba el mar todavía, navegaba bien el río, pero no el mar todavía en esa época. Entonces, fíjense qué notable la necesidad de pasar por ese lugar. Y por otro lado, por eso había que controlar esas dos ciudades. Por eso las invasiones arameas, Aram, el reino de Aram, que está en la meseta de Siria, los arameos vienen de Aram, los sirios. No quiero entrar en las cuestiones étnicas ahí porque tal vez armo confusión. El reino de Aram, vamos a llamarle los arameos, al cual también pertenecían de alguna forma los judíos y los israelitas en general, y hablaban arameo aparte ellos, hablaban ese idioma, era la potencia de la época, permanentemente invadían ese lugar. Pero los que tomaron el control definitivo de esa zona fueron los asirios. Los asirios vivían al norte de este territorio, en la zona de las montañas de Turquía y al sur de esas montañas hacia el lado de Israel. Lo que es la actual Siria de hoy, ¿no? Y estos asirios, que también se extendieron hasta la meseta de Persa, tenían la intención de tomar el control de todo, pero claro, eran dos reinos distintos, dos reyes, dos ejércitos, dos economías, todo de a dos. No se podía tomar el control de todo. Y comenzaron lentamente y avanzaban de norte a sur. Primero tomaron control sobre Samaria. Sobre el 720 a.C., en esa época. Sí, ¿cómo se hacía para poder tomar el control de una zona? Las ciudades eran ciudades fortificadas, con muralla. Y entonces se las sitiaba. Una práctica que se practicó hasta hace muy poco tiempo, hasta principios del siglo XIX. Los famosos sitios de Montevideo, ¿se acuerdan los sitios de Montevideo? Por parte de la Armada anglo-francesa. Entonces, ver los sitios, se sitiaba una ciudad y cuando vos la sitiás a estas ciudades se quedaban sin comida. Es como cuando Moyano te hace un paro. Claro, Moyano te hace un paro y no tenés combustible. Durás un tiempo hasta que te quedas sin combustible, sin comida, sin elementos indispensables, sin medicamentos, sin insumos, sin nada. Llega un momento que donde deja de haber flujo de mercaderías, se arma el despelote. ¿Cómo vivís? Bueno, y entonces el sitio tenía una misión de eso. Sitiaban la ciudad y Asiria sitió muchas veces Jerusalén y Samaria, muchas veces, no pocas veces, pero siempre terminaban perdiendo, o les agarraba una peste en el ejército, o los judíos resistían más de lo que ellos pensaban y se tenían que ir, entonces, ¿ven? Y por otro lado, esas dos ciudades tenían una importancia religiosa decisiva, ¿entienden? Tenían una importancia religiosa decisiva estas ciudades. Porque eran sede de los dos grandes centros de culto
válidos, acuérdense, válidos. Uno, el templo de Jerusalén, la ciudad santa, la montaña santa, y el otro, el templo de Betel, en Samaria. En Samaria. Entonces, ¿qué se buscaba tomando estas ciudades? Tratar de atacar la identidad del pueblo, porque lo religioso era tan constitutivo de estos pueblos que entonces destruyéndoles el templo, destruyendo su culto, encontraban la manera de bajarle la moral al pueblo. Y era una práctica muy común que estos imperios dominantes, como la Siria, como Grecia, como Roma, buscaban socavar la cuestión religiosa, porque socavando la religiosidad de la gente los dominás. ¿Qué es lo que se hace ahora con la ideología de género? Con la ideología de género lo que se busca es socavar la presencia pública y la influencia del cristianismo en Occidente, que sigue siendo una influencia grande. Ya no solo la Iglesia Católica, sino todas estas corrientes nuevas, cristianas, algunas muy serias, otras no, pero algunas serias, y que mantienen a la gente en el espíritu de la familia, en el espíritu de la seriedad de vida. Y entonces se busca socavar la religión metiéndose por el lado del hedonismo, por el lado de la ideología del género, la homosexualidad, el aborto, la promiscuidad, socavarlo por el lado más débil que tiene la gente, que es el placer. Y entonces este es el sentido, o sea, lo que ocurre hoy pasó tantas veces ya. Grecia, por ejemplo, bueno, ¿y qué hizo Asiria? Voy a ir a lo que hizo Asiria. Asiria no solamente tomó control de la ciudad, sino que las demolieron, ¿entienden? Demolieron el templo, destruyeron todo el templo, lo que pudieron, pero las demolieron literalmente. Roma la hizo arena directamente. Asiria destruyó el templo, por ejemplo. Pero cuando llegó el momento, cuando lleguemos a la época de Roma, en el año 70 después de Cristo, Roma destruye Jerusalén y la pulverizan, la transforman en arena literalmente. Quedó solamente en pie de la Jerusalén antigua el muro de los lamentos. El resto está todo destruido. Salvo algunas cosas que quedaron en pie menores, pero todas las grandes construcciones quedaron destruidas. Entonces, esto nos da la pauta de la manera que tenían ellos. ¿Por qué se destruía el templo? Porque de esa manera socavabas la identidad de la gente. Esto es importante. Darnos cuenta, ¿no? ¿Por qué había que destruir Samaria y había que destruir Jerusalén? Ese era el primer paso. Y ojo, que para eso traían ingenieros, albañiles, porque armaban andamios. Así como armamos andamios para construir, hay que armar andamios para demoler, porque si lo demolés más se te cae el edificio encima. ¿Qué otra cosa hicieron en la deportación? Se llevaron a toda la gente valiosa. Los sabios, los escribas, los científicos, los sacerdotes, los profetas, toda la casa real, los reyes con sus hijos, sus hijas, sus concubinas, sus esposas, se llevaron a toda la gente, todos los líderes, se llevaban a todos los líderes como esclavos. Primero porque eran un trofeo de guerra, pero segundo, era una manera de descabezar al pueblo. Descabezar al pueblo. ¿Y quiénes se quedaron en Samaria y en Jerusalén? Los que no valían nada. Y en todos los alrededores, lo que no tenía ningún valor, la gente común, que para ellos no tenía ningún valor, que no eran capaces de reorganizarse. De hecho, había sectas anti-asirias que lucharon con firmeza la invasión, pero una vez que se llevaron a todos los líderes, no hubo algunas revueltas más, pero terminaron pronto. Recordemos que la caída de Samaria dista casi un siglo de la caída de Jerusalén, para decirlo así a grosso modo, no periodizar en años tan precisos, ¿no? Entonces dejaron a la gente que no servía. Yo a veces pienso, ¿por qué no se llevan a todos los políticos y nos dejan solos a nosotros? Tal vez nos va mejor. De todos los colores, digo, de todos los colores. Ya me tienen lleno, totalmente lleno.
Y a los futbolistas también, que ganan millones de dólares y ¿qué aportan? Un partido de fútbol nada más. Necesitamos científicos, trabajadores, gente que se rompa el lomo en el campo. Eso necesitamos. Y no lo digo porque esté en un pueblo de campo, ¿no? Gente que trabaje de verdad. Yo la verdad que no soy muy futbolero ni nada, pero todo ese negocio obsceno que se arma alrededor del fútbol es una vergüenza. Una vergüenza. Que para lo único que está es para enriquecer a unos pocos. Y la inmensa mayoría, entre las que me incluyo, formo parte del pueblo, somos como unos tontones que nos ponemos delante de la tele a mirar un partido de fútbol. Tan ridículo me parece eso. Y ganan millones, ¿entienden? Millones. Acá me dice una persona una frase histórica. Son cansadores. Los dirigentes de fútbol, todos los dirigentes de fútbol, el Chiqui Tapia, Tinelli y la Mar en coche. Lleno me tienen, lleno. Mirá, me quedo con Susana Jiménez, que por lo menos entretiene, ¿entendés? Por lo menos entretiene, te reís de las pavadas que dice. Pero realmente, a veces digo, ¿por qué no empezaremos de cero, ¿no? Que se vayan todos, no sé si que se vayan, que nos dejen de molestar de una vez. Llega un momento que el hartazgo es tal, y no digo que me voy a poner yo de gobernante, no sé cómo les iría, pero digo, eso ocurre en Israel, le llevan todos los dirigentes. Y ¿saben qué? En el fondo les hicieron un favor, porque estos que no servían nada, siguieron viviendo la vida, siguieron cultivando la tierra, se organizaron. Claro, tal vez no tenían todo el liderazgo. ¿Y cómo se llamaron estos? El nombre que tomaron estos tipos es Anahuim. Anahuim significan los pobres de Yahvé. O sea, esos tipos que no valían nada, estos tipos que no tenían ningún valor agregado y que siguieron trabajando para subsistir. Acá me dicen que me votan, no, pero no me voy a postular, no. ¿Se imaginan? El escándalo que se armaría. Entonces, los Anahuim, los que no valían nada, esos son los que se quedaron en la tierra. Y siguieron trabajando. A pesar de que no tenían líderes, a pesar de que las casas reales terminaron humilladas viviendo en tierra extranjera, ¿no? Ellos se quedaron en la tierra a seguir trabajando. Y cuando habla de la humillación de su esclava, porque Dios ha mirado la pequeñez de su servidora, la pobreza de su servidora, ella se está presentando como Anahuim. La Virgen se presenta en el Magnificat como un Anahuim, como una pobre de Yahvé, una inútil, una inservible. Eso significa la humillación de tu esclava, que nosotros rezamos en el Magnificat todas las tardes en vísperas. La humillación de su esclava. O sea, Dios comienza su nuevo pueblo de Dios a partir de un Anahuim. Y de hecho, cuando retome, ahora vamos a ver, cuando retome el pueblo de Dios su historia, también lo va a comenzar con alguien de afuera, no con la gente, ni con las casas reales antiguas. No. De ahí nace esta diáspora, porque vieron que hay judíos por todos lugares del mundo. ¿De dónde nace ese tema de los judíos esparcidos por todo el mundo? De estas deportaciones, porque muchos no volvieron a Israel. Se quedaron en los lugares, formaron familia, tenían su trabajo, su vida, y bueno, y ahí se fueron diseminando. Cuando cayeron Jerusalén y Samaria, muchos se escaparon, se fueron a vivir a Roma, a Atenas, a Éfeso, a Alejandría, a Tebas, a Cartago, España, hasta en España, los hispanos ya estaban, los romanos ya estaban en España en esa época. Se escaparon de la guerra, como muchos abuelos nuestros, escaparon de las guerras y se fueron a vivir a otros países. Los judíos hicieron lo mismo. Cuando cayeron Jerusalén y Samaria, escaparon, los que pudieron escapar, escaparon.
los que tenían medios, y se fueron a vivir y allá formaron comunidades, se agregaron, y ahora después voy a explicar, esto lo explicaremos el lunes, qué es lo que pasó en el exilio, ¿no? La parte más importante, que yo ya lo expliqué un poco cuando hablamos de la liturgia de la palabra, pero bueno, ahora lo vamos a explicar con un poco de detalle, ¿no? Así que estas fueron las caídas, por eso destruir el templo, destruir el palacio, o sea, borrar la identidad del pueblo. Y esta gente siguió viviendo ahí. Y el destierro no duró poco tiempo, ¿eh? El destierro no duró poco tiempo. Estamos hablando de que duró más de un siglo el destierro, ¿eh? Para que se den una idea, ellos terminan la caída de Jerusalén, la última, digamos, ¿no? Esperen que le busque más o menos la fecha acá donde la tenía marcada. El profeta de la caída de Jerusalén fue Jeremías. Jeremías es el profeta de la caída de Jerusalén, de la misma manera como Ezequiel fue uno de los que profetizó la esperanza de que Dios va a reconstruir su pueblo. Y estamos cerca del año 600, o sea, fíjense, y el destierro duró como 150 años, mucho tiempo. Recién en el siglo V ellos vuelven a su tierra, ellos vuelven a su tierra.